Representante Katy Jubinao tiene... Gracias, presidente. Colegas, no hay que entrar mucho más en la reflexión de la doble moral, del doble estándar y de la hipocresía de este primer gobierno de izquierda frente a los derechos humanos y frente al derecho internacional humanitario. Hace un mes hicimos otro control político, otra vez en la Comisión de Derechos Humanos, y demostramos que la operación de Calamar fue planeada, era de carácter ofensivo, tuvo todos los informes de inteligencia del mundo, de manera que sí, tenían que saber que ahí había niños. Habiendo dicho eso, también le digo un segundo mensaje al presidente. El presidente Petro puso un trino en donde reconocía, ahora sí, la veracidad de la denuncia de Ricardo Calderón en Noticias Caracol. Y dijo, bueno, ya no podemos hablar de información falsa, pero es que ustedes tienen que entender que Calarcá no es un ángel. Es que los grupos armados ilegales obviamente son malos. Y nosotros estamos negociando con ellos es precisamente para que ellos dejen de ser malos, para que ellos dejen de reclutar, para que ellos dejen de matar. ¡Mentira! Mentira. El reclutamiento para 2024 no cerramos en 500 casos. Cerramos con más de 600 casos de reclutamiento en 2024. Esto quiere decir un aumento de más del 1000% de niños. ¿Por qué, presidente Petro? Pues por las gabelas y los privilegios, como por ejemplo de concederle estatus político a grupos que no son más que criminales, narcotraficantes, terroristas. ¿Cómo es posible que el gobierno de Gustavo Petro le haya concedido estatus político a las disidencias de alias Calarcá, que acabaron de nacer a mediados de año 2024, que fue cuando Calarcá se rompió con Mordisco? Entonces ahí empieza una cosa muy extraña y es la segunda denuncia que quiero hacer. El presidente Petro no solamente le concede inmediatamente estatus político a un grupo narcoterrorista que se acababa de conformar, sino que, ojo, aquí hay una estrategia militar de 10 bombardeos que se han realizado durante este gobierno. El único blanco es Mordisco. Entonces yo le quiero preguntar a Gustavo Petro y al ministro de Defensa, ¿por qué Calarcá es el consentido? ¿Por qué Calarcá es tan afortunado? Nunca hay una acción de la fuerza pública contra Calarcá. Y de hecho, expertos en seguridad están tejiendo hipótesis de que de manera voluntaria o involuntaria, la acción de la fuerza pública le estaría permitiendo a Calarcá fortalecerse. 3 hipótesis de por qué cuidan tanto a Mordisco. ¿Por qué cuidan tanto a Calarcá? Porque es que Calarcá infiltró a este gobierno, infiltró al ejército, infiltró a la Dirección Nacional de Inteligencia e infiltró a la Unidad Nacional de Protección. Entonces, las decisiones de la fuerza pública pudieron ser manipuladas desde adentro, guiadas por Calarcá desde adentro del Estado. Gravísimo, gravísimo. En la paz total no hay plan, no hay método, solo hay improvisación y traición de agentes de la misma fuerza pública y de la misma institucionalidad que le están entregando información a Calarcá y que voluntaria o involuntariamente le está permitiendo a Calarcá obtener ventajas operacionales. Si esto no es de lo más grave que hemos visto en este gobierno, yo no sé qué será. Así que, presidente Petro, cuando usted le venga a decir a la ciudadanía y a este país que es que al ELN, a Calarcá y a esa taracamada de bandidos, usted les tiene que extender una mano amable, porque es que hay que ver cómo le habla Gustavo Petro a los empresarios, por ejemplo, y a los criminales. Con los empresarios honestos de este país no hay diálogo. A ellos sí les dicen asesinos, neoliberales, fascistas, vampiros, neonazis. Pero cuando le tiene que hablar al ELN y a Calarcá, ahí sí el presidente les dice, hermanos, hermanas, por favor, ayuden, cooperen, hagan la paz. Cínico, hipócrita, presidente Petro, la manera como usted trata a las personas que están en la legalidad, trabajando, construyendo país,
generando empleo, generando riqueza. Y la manera, en cambio, en la que usted trata a los narcoterroristas de este país, que han crecido y que se han fortalecido gracias a usted, deja mucho que pensar. Yo deseo, ruego, que estos grupos no se pongan al país de ruana en estas elecciones, que eso es lo que va a pasar. Aquí vamos a empezar a ver a candidatos otra vez aliados con estos grupos en los territorios, en una transacción de votos por apoyo político. Los vamos a ver, y en unos años una parte de los congresistas que estén en este Congreso se van a caer. En ese momento ya no por la parapolítica, sino por la disidencia política, la Iván Mordisco política, la calarca política. Y el responsable ya no será el uribismo, el responsable será este gobierno. Gracias, representante Jubinado. Tiene la palabra por parte del Centro Democrático el representante José Jaime Uzcategui. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Para un debate redundante, si se quiere, porque desde muy al inicio de este gobierno alertamos sobre los riesgos de la paz total. Ahora se despelucan por los niños reclutados o bombardeados, y fue eso, con el respeto lo digo, colegas, lo que ustedes aprobaron en el proyecto de ley de paz total. Acuérdense ustedes que incluso en la negociación con el ELN, la comitiva de gobierno avalaba con su firma que se reclutaran jóvenes entre 15 y 18 años, porque supuestamente les parecía esa situación menos grave. Y para no ir más lejos, ustedes tienen aquí sentados en este Congreso a criminales de lesa humanidad que por los miles de reclutamientos, secuestros y asesinatos no han pagado y al parecer no pagarán un solo día de cárcel. Permítanme hablarle un poco del general Juan Miguel Huertas, que ha sido objeto del mayor escándalo conocido en la historia del Ejército Nacional por haber filtrado desde la cúpula del narcotráfico la institución militar. Ahí en pantalla ustedes tenían la foto de los generales en retiro que hicieron campaña con el presidente Petro y que lo llevaron al poder. Y por allá escondidito, el más amangualado de todo, que no se alcanza a ver en la foto, está el señor general Huertas, que es quien hoy se desempeñaba como director de la Dirección de Personal de nuestro Ejército, y en buena hora el procurador ha decidido suspenderlo del cargo. Aquí el ministro Pedro Sánchez dice muy olímpicamente, no, pero si es que los hechos que le reprochan al general fue antes de haber sido incorporado. Pues yo sí le pido, señor ministro, que no se le olvide que este señor general en retiro ya hacía parte de la cúpula del petrismo desde el año 2022 y no nos van a meter el dedo a la boca diciéndonos que son hechos recientes y que por eso el ministerio no tiene nada que decir o por lo cual responder. El reintegro del señor general Huertas se produce en el mes de julio, cuando ya era un general de la cúpula petrista de este país. Que el señor ministro no nos venga a contestar en cabeza de su jefe de gabinete que estos son todos hechos nuevos y que ahora sí van a investigar, cuando para eso él era el ministro desde comienzo de año, como también lo era el jefe de protección presidencial y como lo era comandante del Comando de Operaciones Especiales. Entonces tenemos una persona lo suficientemente curtida como para que nos diga por qué la inteligencia de Estado en Colombia no sirve para nada, ni para prevenir asesinatos de la oposición o contra la oposición, ni para evitar el secuestro, el fusilamiento y los hechos de violencia que estamos viendo acá. Pero es que lo de Amalfi, señores oficiales aquí presentes, sí sobrepasa cualquier consideración. ¿A ustedes no les duele los 13 policías que padecieron, fallecieron, fueron asesinados, acribillados en esa toma? Pues eso lo planeó y lo ejecutó alias Barbas, que es uno de los subordinados de Calarcá. Entonces no vengan a dárselas acá de los más defensores de sus hombres, cuando han sido los primeros en darle la espalda
con tal de ganarse el aplauso del presidente o que los sostenga en el cargo, mientras esos mismos criminales siguen acribillando todos los días a integrantes de la fuerza pública. Esa tragedia en Amalfi está casi que calcada con la operación Fortaleza en Segovia, Antioquia, y con la misma indolencia que caracteriza a este gobierno, que tiene respuesta para todo, menos para devolverle la tranquilidad al pueblo colombiano. Ahí está el organigrama, porque esa red del general Huertas es sinceramente vergonzosa. Que tengan nuestros códigos de comunicaciones y radios, que se haya fugado alias Marcos en el Tolima, precisamente la tierra del general Huertas, es una vergüenza. Y yo no sé para qué sirve la inteligencia y la contrainteligencia, o de pronto están muy preocupados persiguiendo profesores de inglés, o torturando niñeras en Palacio, o suicidando oficiales como el coronel Oscar Devia, que no les alcanza el tiempo para hacer lo propio con los más grandes criminales de este país, y les quedará en su conciencia, porque al menos la mía la tengo tranquila. Esa relación con Calarcá, y sigo adelante, porque es que este gobierno es vergonzoso, colegas. Aquí lo único que prima es el sucio dinero, y ahí veíamos al sargento Chalá, también de este gobierno, en la foto anterior dentro de la cúpula petrista, recibiendo fajos de dinero como a ellos les gusta, en bolsas de basura, por trámites en la Superintendencia de Vigilancia. Y por eso cuando el general Huertas dice, según la filtración, estaba montando empresas de vigilancia, ahí ya sabemos con quién y para qué. La Fiscalía General de la Nación está en mora de darle al país una respuesta sobre la conducta indebida del sargento Chalá, que a veces parece más ministro de este gobierno que los que se hacen llamar generales, y ahí están recibiendo fajos de dinero para entregar licencias express en la Superintendencia de Vigilancia. Y cuando les decía que es el sucio dinero el que gobierna con el pacto histórico a Colombia, les recuerdo, señor ministro, que pagaron $8 millones por asesinar a Miguel Uribe Turbay, y ustedes tenían información desde antes de los hechos. Un periodista decía con mucho atino, aquí todo es gravísimo en Colombia, pero nada es importante. Que el sicario de Miguel Uribe hacía parte del programa Jóvenes en Paz de este gobierno, no importa. Que alias Calarcá, para que ustedes vean esa imagen, colegas, señores generales, del subintendente Monroy, asesinado en los Pozos Caquetá comenzando este gobierno, y el entonces ministro de Defensa decía que no era un secuestro, sino una sonada o una retención ilegal. ¿Quién le da la cara a la familia del subintendente Monroy, cuyo asesinato está impune en manos de Calarcá? Esta semana asesinaron la patrullera Karen Pajoy en La Plata, Huila, frente a su hijo de 4 añitos cuando iba de civil a entregar su niño en el jardín. Es decir, que no solamente es el hijo de Miguel Uribe Turbay, sino también es el hijo de la patrullera Karen Pajoy, quienes van a tener una Navidad muy triste, mientras que los señores del gobierno pasan sabroso con los dineros del narcotráfico y quién sabe qué más. Señor ministro, usted asumió a comienzos de año el ministerio, y aquí está su firma en la resolución o en el decreto con el que se autorizó el cese al fuego con Calarcá. Fue el que asesinó al subintendente Monroy, y démoslo, premiémoslo con cese al fuego, con suspensión de la orden de captura, con parálisis del trámite de extradición, como si la vida de ese hombre en uniforme no fuera lo suficientemente valiosa para que ustedes se pararan en la raya, señor ministro. Al menos la ministra Ángela María Buitrago tuvo la decencia y la altura de apartarse de este gobierno cuando vio que a alias Araña lo querían premiar y a los Calarcás y compañía, y ahí tenemos una mujer con pantalones. Sigamos con la diapositiva. Si de pronto al pacto histórico no le duele el asesinato del subintendente Monroy, que les duela el asesinato de David Fernández Soler, ese joven que ustedes utilizaron para que como primera línea incendiaran el país,
y el joven equivocadamente se va para la guerrilla y es fusilado por Calarcá. El mismo Calarcá del que estamos hablando acá, el mismo que fue interceptado en esa camioneta y demás, y es otra muerte que queda en la impunidad, porque en el gobierno de la impunidad total, de los dineros mal habidos y de los millones de dólares, todo vale, y esa es la potencia mundial de la vida. Gracias.